Bienvenidos. La Biblioteca de Hernán les da un cordial saludo. Soy Hernán Avendaño Cruz y para mí es un gusto compartir con ustedes los comentarios de los libros que leo, con el fin de motivar a un público amplio a disfrutar del placer de la lectura. Para hoy tenemos una obra muy interesante de tipo periodístico y sobre el tema de mayor resonancia mundial en el último año, la pandemia. Es la obra de Hugo Alconada, Pausa, 25 referentes mundiales piensan cómo será nuestra vida. Es un libro publicado por la editorial Planeta en Buenos Aires en el 2020. Yo lo leí en la edición digital. Como les comenté en otra ocasión, pues resolví adquirir un Kindle porque evidentemente tiene algunas ventajas que estoy aprovechando como lector. Hugo Alconada Mon es un abogado y periodista argentino. Nació en La Plata en 1974. Está vinculado al diario La Nación y antes de Pausa había publicado 5 libros. Ha ganado diversos premios periodísticos por su labor de investigación periodística, entre los que se destacan el María Moores Cabot en el 2018, el premio Conex en 2017 y el premio Fopea en 2015. Hablemos de la obra. En Pausa, Alconada presenta una selección de 25 entrevistas que realizó para el diario La Nación a destacados personajes de diversas profesiones a lo largo y ancho del mundo para captar sus percepciones, reflexiones, sentimientos, dudas y angustias en torno a la pandemia y al mundo que vendrá después de ella. Aun cuando los temas relacionados con el COVID-19 han venido evolucionando en diferentes aspectos, por ejemplo, pues hay vacunas, ya han ocurrido 3 olas de la pandemia, pues gran parte del contenido mantiene su vigencia porque son las percepciones sobre un acontecimiento mundial mirado desde la filosofía, la política, la economía, la literatura, la medicina, etc. Es difícil presentar el contenido de un libro de estas características, pero en general lo que hace Alconada es formular preguntas muy pertinentes en cada caso. Es evidente que para cada entrevista estudió con detalle los principales aportes de cada uno de los entrevistados, leyó sus libros más notables e investigó los desarrollos en sus campos de especialización. En esa primera parte trata de mostrar lo que uno podría denominar la visión científica. Luego aborda la dimensión personal, la percepción como seres humanos y por último se interesa por saber qué hacen con el tiempo extra que generó el confinamiento, el trabajo desde casa, qué leen, qué música escuchan, qué otras actividades hacen. Voy ahora a destacar algunos de los temas que más me llamaron la atención en algunas de las entrevistas. Muhammad Yunus, que fue el Premio Nobel de Paz en el año 2006 y uno de los creadores de las microfinanzas, resalta muy bien el nulo papel del multilateralismo durante la pandemia, en lo cual coinciden otros entrevistados como el economista profesor de Cambridge Ha-Joon Chang. Para Yunus, los organismos multilaterales nacieron con el objetivo de brindar soluciones a los problemas comunes del mundo. Pero lo visto durante la pandemia es que abandonamos el multilateralismo y volvimos al tribalismo. Cada país se preocupó por protegerse a sí mismo, ignorando los problemas de sus vecinos. Chang, por su parte, señala que, al contrario de la actuación de las economías avanzadas, la pandemia puede dejar una mayor autoestima en las economías en desarrollo, y cita un ejemplo sin precedentes en el que varias naciones africanas pobres crearon una plataforma común para bajar los costos en las compras de equipos médicos y de otros implementos para atender la pandemia. Y además, las aerolíneas de Sudáfrica y de Etiopía se encargaron del transporte desde China hacia los países beneficiarios.
Con relación al mundo pospandemia, hay diversas percepciones. Yunus recuerda la frase según la cual las crisis son oportunidades. En su opinión, la pandemia es la más grande oportunidad jamás imaginada y deberíamos hacer grandes esfuerzos para reinventar el mundo. Deberíamos construir, según él, un mundo con 3 ceros. 0 concentración de la riqueza, 0 emisión de carbono y 0 desempleo. El historiador Peter Frankopan, famoso por su libro El corazón del mundo, una nueva historia universal, que ya comentamos en la biblioteca de Hernán, nos presenta unas sugestivas hipótesis sobre el cambio en la humanidad y sobre el renovado protagonismo de China. Afirma que las pandemias, las guerras y el cambio climático son los 3 principales disruptores de la historia y todos deberíamos prestarles atención. Sobre China, señala que los regímenes autoritarios prosperan cuando hay una crisis y suelen salir de ella más fortalecidos, y eso es lo que parece que está ocurriendo con el gigante asiático. Desde mi sesgo como economista corroboro esa apreciación, pues fue una de las pocas economías que registró variación positiva del PIB en el año 2020 y además está fortaleciendo su influencia mundial con lo que algunos denominan la diplomacia de las vacunas. Mientras que las potencias desarrolladas se pelean por acapararlas, China las está vendiendo a las economías en desarrollo e incluso las está donando a los países más pobres. Otros entrevistados, como el filósofo Fernando Savater, piensa que nada cambiará con la pandemia. La gente volverá a ser lo mismo que antes. Afirma que no vamos a salir ni más fuertes ni más buenos. Pandemias han ocurrido a lo largo de la historia y la humanidad sigue siendo igual en términos generales y esta no va a ser la excepción. En su opinión, quienes piensan que será un punto de inflexión y que cambiará radicalmente muchos aspectos de la vida, lo hacen porque hay gente a la que le gusta darse importancia. Acepta que es lógico que haya cambios, pero no los que ellos se imaginan. Un poco en broma y con un toque de ironía concluye que vamos a seguir siendo lo mismo, pero un poco peor. Lo que sí rescata Savater es el valor de los sentimientos y de los pequeños placeres. Dice, efectivamente, las cosas que cuentan en la vida no son los grandes objetivos, sino el día a día, los pequeños placeres, el paseo, la ternura de una caricia, el ir a buscar a unos amigos para ir a tomarse una copa en un sitio agradable, una palabra amable, el comprar pequeños caprichos gastronómicos o indumentarios, en fin, todas esas cosas que las vemos como rutinarias y que a veces no les damos la mayor importancia. Ahora estamos viendo hasta qué punto perderlas es un cierto fracaso de la vida. El economista surcoreano Ha-Joon Chang es directo y contundente en sus mensajes sobre lo que está dejando la pandemia. Primero, la necesidad de la solidaridad, porque estamos unidos por un destino común, pues nadie estará a salvo mientras no estén todos sanos. Segundo, el replanteamiento del papel del Estado, pues estamos viendo intervenciones en las situaciones y magnitudes que poco antes nadie creería. Se está reformulando el estado de bienestar. Tercero, la gente se ha replanteado qué es lo más importante en sus vidas. Ahora valoramos trabajos que antes se menospreciaban, pues somos incapaces de vivir sin personal sanitario, sin los trabajadores de los supermercados, sin los mensajeros, etc. Al final del libro, además de recoger los puntos comunes y las discrepancias más notables entre los entrevistados, Alconada presenta una recopilación de las lecturas, las películas, las series de televisión, obras de música y actividades en familia que hacen los entrevistados porque les generó tiempo la pandemia. Muchos de estos personajes se la pasaban la vida montados en un avión para moverse por todo el mundo y viendo solamente de forma ocasional a sus familias. Ahora tuvieron el tiempo para ellos y para los pasatiempos relegados. ¿No nos ha ocurrido algo similar? Como se puede apreciar, son entrevistas realmente interesantes con montones de temas de reflexión. Yo hubiera querido hacer mención del pensamiento de Moisés Naim, de Fernando Enrique Cardoso, de Tomás Piketty y de varios más, pero pues es prácticamente imposible.
A lo que sí aspiro es que los pocos que mencioné sean un incentivo para que para los que lean el libro de Hugo Alconada pues encuentren más placer. Me parece que brinda un abanico amplio de puntos importantes de reflexión para lo que nos queda de la pandemia y también para la pospandemia. Termina así nuestra sesión de hoy, esperando que haya sido de su agrado y una motivación más para la lectura. Me despido invitándolos a enviar sus comentarios, que siempre son de gran importancia para el canal. Y si no se ha suscrito, pues es muy fácil hacerlo, lo invito. Y no se le olvide seleccionar la frecuencia con la que desea ser informado de las novedades del canal. Hasta pronto y felices lecturas.